Mi nombre es Carlos Martínez Ceballos. Soy especialista en cirugía general y laparoscopía. En esta oportunidad vamos a hacerles llegar una charla, ¿no?, sobre apendicitis aguda. Nuestra intención es exponer hacia ustedes, ¿no?, lo más relevante del cuadro de apendicitis aguda, pero con algunos tips, algunas preguntas que nos van a servir para poner y contextualizar la atención del paciente en sí, ¿no? Hay algunas cosas que de repente por ahí las pasamos por alto y que sí son importantes en el momento que estamos frente a un paciente con apendicitis aguda. Muy bien, primero sobre la anatomía, ¿no? Recordar que el apéndice es un órgano que emerge del ciego, ¿no? Es una evaginación del ciego y tiene pues todas las capas del intestino, es decir, va a tener la capa serosa, va a tener la capa muscular, va a tener la submucosa y la mucosa, ¿no? El apéndice, como lo ven aquí en la imagen, ¿no?, tiene una forma alargada que semeja una lombriz. Por esa razón se le conoce como el apéndice vermiforme, ¿no? Ese es su nombre con el cual lo van a encontrar ustedes. Este apéndice vermiforme, entonces, nace del ciego y tiene una longitud aproximada entre 8 y 9 centímetros en promedio, ¿ok? En promedio puede variar esa longitud. Ese es el promedio. Pueden encontrar ustedes apéndices con una longitud inclusive menor a unos 3 centímetros y encontrar también apéndices con una longitud pues mayor a los 10 centímetros, ¿no? Esos son grados o casos extremos. Y el diámetro suele ser menor a 0,7 centímetros, ¿ok? ¿Dónde está localizado el apéndice secal? El apéndice secal está localizado en la fosa ilíaca derecha, ¿ok? No en el 100% de los casos, porque recuerden que hay localizaciones atípicas. Estas localizaciones atípicas se pueden dar cuando, por ejemplo, el intestino no termina de rotar, ¿no?, por completo, y eventualmente hay una rotación incompleta y el apéndice puede estar, pues, de repente en el flanco derecho, en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, ¿no? Entonces, no necesariamente en el 100% de los casos va a estar en la fosa ilíaca derecha, pero sí, obviamente, la mayoría de las veces. Bien, hay un tip que tienen que saber sobre la anatomía, ¿no es cierto? Uno es las dimensiones del apéndice tienen o no tienen importancia. Y la otra es la relación del apéndice con el ciego. ¿Es importante o no? Muy bien. Primero, sobre las dimensiones del apéndice. Podríamos pensar que eventualmente no tienen mayor importancia. ¿Ok? Hemos dicho que su longitud varía, ¿no? Puede medir 8 o 9 centímetros, pero pueden encontrar apéndices mucho más largos, apéndices mucho más cortos. Pero de las dimensiones, lo más importante, lo que sí tiene una importancia clínica, quirúrgica, es el diámetro. ¿Ok? El diámetro es una medida que necesariamente ustedes tienen que tomar en cuenta. Recuerden que no debe sobrepasar los 7 milímetros, ¿no es cierto? O 0,7 centímetros. ¿Por qué es importante esto? En especial en los estudios por imágenes, el diámetro, ¿no?, más dilatado, más aumentado del apéndice secal nos indica inflamación, ¿no? Y que podemos estar frente a un cuadro de una posible apendicitis. Entonces, ¿las dimensiones tienen importancia? Sí. ¿Cuál?
El diámetro es la dimensión más importante. Ahora, otro tip, ¿la relación del apéndice con el ciego es importante o no es importante? ¿Ok? Tiene importancia, pues, la relación de el ciego con el apéndice secal. Tiene importancia durante la cirugía. ¿Qué? Cuando nosotros entramos a operar un paciente, sea por laparoscopía, sea por cirugía abierta, lo primero que vamos a encontrar es el ciego, que es mucho más fácil de encontrar. Vamos a encontrar el ciego que está dilatado, que vamos a fácilmente diferenciar en su cara anterior, va a estar la tenia, ¿no es cierto? Ese engrosamiento que hay de la capa longitudinal. ¿Qué relación tiene el apéndice con el ciego? El apéndice sale o emerge de su cara anterointerna, ¿no? Lo vamos a encontrar ahí. Ahora, hay veces ubicarlo no es tan sencillo. ¿Qué cosa tenemos que hacer para ubicarlo? Tenemos que seguir la tenia anterior, ¿ok? Si ustedes siguen la tenia anterior, indefectiblemente van a llegar a la base del apéndice. Entonces, ¿la dimensión tiene importancia? Sí, el diámetro. ¿La relación del apéndice con el ciego es importante? Sí, nos sirve durante la cirugía para identificar la localización del apéndice secal. Muy bien. Esta imagen nos ayuda a refrendar lo que hemos mencionado. ¿Ok? Vemos aquí el ciego, ¿no? Con la salida del apéndice en su parte anterointerna. Cuando nosotros ingresamos, probablemente hacemos una incisión en la pared abdominal y lo que vamos a encontrar es el ciego. ¿Qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar una pinza, usualmente una Bacot, y vamos a seguir, ¿qué cosa? Vamos a seguir la tenia. Entonces, cogemos la tenia y nos vamos hacia abajo. Indefectiblemente, cuando descendamos, vamos a encontrar la base del apéndice. ¿Ok? De ahí viene la importancia de la relación del ciego con el apéndice secal. Muy bien. Ahora, ¿cómo está irrigado el apéndice? El apéndice está irrigado por la arteria apendicular, ¿ok? Esta arteria apendicular es la que uno liga, pues, cuando hace la cirugía. ¿De dónde nace la arteria apendicular? Nace de la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior es rama de la arteria aorta, ¿ok? La mesentérica superior va a dar ramas hacia el yeyuno, ramas hacia el ilion, ¿no? Que se llaman yeyuno iliales. Va a dar la arteria cólica media, va a dar la cólica derecha y va a dar la iliocólica. Esta es la importante para fines de lo que estamos conversando, la arteria iliocólica. Esta arteria ileocólica también se le conoce como ilio seco apendículo cólica. ¿Por qué? Porque va a dar la ilial recurrente, ¿no? Esta ilial recurrente es una rama la cual va a regresar, ¿no? Llega el tronco ilio seco apendículo cólico y la rama ilial regresa el camino andado sobre el ilio, ¿no? A esa se llama la ilial recurrente. Va a haber dos secales normalmente, secal anterior y secal posterior, ¿ok? Dos ramas secales, ¿no? Una va adelante del ciego, la otra debe irse hacia atrás. Va a dar la arteria apendicular, que puede ser rama de la secal posterior, de la secal anterior o de la ilial recurrente. Esta arteria, la arteria apendicular, suele pasar por detrás del ilio terminal
ingresa un meso, que es el meso del apéndice, y va a dar ramas para el apéndice secal, ¿ok? Va a dar ramas para el apéndice secal. Esta arteria pendicular tiene diversa longitud, ¿ok? Y es importante recordar la longitud de esa arteria pendicular. ¿Por qué? Porque cuanto más larga sea, la punta del apéndice va a ser más móvil y cuanto más corta sea la arteria pendicular, la punta del apéndice va a estar mucho más cerca al ciego. Y finalmente va a dar una arteria cólica, esta, este tronco ilio seco apendículo cólico, y de ahí viene su nombre, ¿no? Da ilial, da la arteria ilial, la secal anterior y posterior, la pendicular y la cólica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la arteria pendicular es rama de la arteria iliocólica. Muy bien. Habíamos dicho que el apéndice secal, de acuerdo a la longitud que tiene la arteria pendicular, puede ser más o menos móvil, ¿ok? Dependiendo de la longitud que ésta tenga. El 90% de las veces el apéndice va a estar dentro del peritoneo. ¿Qué significa? Que el apéndice va a estar envuelto en el peritoneo y va a ser libre. ¿Ok? O sea, como se ve acá en la imagen, ¿no? El apéndice puede estar en uno, en otro lado y puede ser libre, va a estar móvil. En cambio, en el 10% de las veces, el apéndice se le considera retroperitoneal. Retroperitoneal significa que va a ser fijo. Al ser un apéndice fijo, va a estar tapizado por peritoneo. O sea, el peritoneo va a pasar a manera de puente sobre el apéndice y por tanto no va a poder moverse. Por ende, cuando estos pacientes que tienen un apéndice retroperitoneal fijo producen un cuadro de apendicitis, se les inflama el apéndice, la clínica va a variar y también va a ser dificultosa la cirugía, porque no se puede luxar el apéndice para poder retirarlo fácilmente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos interesa de la localización del apéndice? Además, saber que es intraperitoneal la mayor parte de las veces, tenemos que fijarnos dónde se encuentra la punta del apéndice. ¿Ok? La punta del apéndice es importante porque va a tener diversas localizaciones. La más frecuente es la posición retrocecal, o sea, la que está detrás del ciego. ¿Ok? Esa es la más frecuente. La segunda localización más frecuente es la pélvica. Entonces, entre la posición retrocecal y la posición pélvica tenemos cerca del 70 a 80% de los pacientes que tienen el apéndice. ¿Ok? Inflamado o no, la posición es indistinta de la inflamación. Y también puede estar delante del ilio, que se llama preilial, debajo del ciego subsecal, hacia el promontorio, etcétera, ¿no? La punta nos va a decir hacia dónde está. Entonces, recuerden que el apéndice, si bien es cierto, se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? La mayoría de las veces, la punta del apéndice puede salir de la fosa ilíaca derecha y estar localizado en algún otro cuadrante, ¿ok? En algún otro cuadrante o en la fosa ilíaca derecha, pero de repente detrás del ciego, ¿no? O detrás del ilion terminal. Otra pregunta, ¿no? Otro conjunto de preguntas. Primero, ¿tiene importancia la localización del apéndice secal o no? ¿Será importante? ¿Por qué lo estudiamos, no? ¿Por qué nos interesa saber que hay distintas posiciones? ¿Cuál es la razón, no? ¿Tiene alguna importancia o simplemente para saber, para tener en cuenta que el apéndice pues es móvil? Ahora, ¿es importancia? ¿Tiene relevancia en la presentación de los síntomas? ¿Tiene relevancia durante el acto operatorio? Bueno, aquí, si es importante la localización del apéndice secal, la respuesta aquí es un sí, bueno, ¿cierto? Un sí contundente.
Y es importante en digamos, en dos circunstancias. En la presentación de los síntomas y durante el acto operatorio. En la presentación de los síntomas, porque cuando el apéndice está en una localización poco habitual, da cuadros atípicos, ¿no? Por ejemplo, un apéndice que se encuentra en posición pélvica, pero se encuentra adyacente a la vejiga. ¿Qué cosa va a producir? Cuando se inflama, va a producir irritación peritoneal y a su vez va a producir un cuadro parecido a una infección del tracto urinario baja. O sea, ¿qué va a tener el paciente? El paciente puede tener disuria, puede tener poliaquiuria, puede tener también eventualmente hasta piuria en el examen de orina. Entonces, esa posición puede hacer que el paciente pues tenga otros síntomas y obviamente nos puede confundir y retrasar el diagnóstico cuando produce síntomas atípicos. La otra es, por ejemplo, una posición retroperitoneal, pero detrás del ciego. Retroperitoneal, retrocecal, ascendente. O sea, es ese apéndice que va por detrás del ciego y puede llegar incluso hasta cerca al hígado. Por estar detrás del colon ascendente, está muy cerca al riñón, ¿no? Y eso podría condicionar un cuadro similar a una pielonefritis. El paciente puede venir tóxico, puede venir con dolor lumbar intenso, con puño percusión muy positiva, le hacen el examen de orina y puede cursar con piuria, puede cursar por vecindad, pues, ¿no es cierto? Puede cursar incluso algunos con hematuria, ¿no? Microscópica y nos pueden hacer totalmente falsear el diagnóstico. Entonces, es importante la posición, recordar que el apéndice no está en una sola localización, en una posición habitual, sino que puede tener distintas localizaciones, en especial en su punta, y producir síntomas o signos atípicos. ¿Ok? La mayoría de los pacientes que tienen el apéndice libre y en la fosa ilíaca derecha más bien van a dar síntomas típicos. Eso quiere decir que la mayor parte de los pacientes con apendicitis van a tener síntomas típicos y van a ser más o menos previsible su evolución y más fáciles de hacer el diagnóstico. Pero sí hay casos en los cuales es muy difícil. ¿Ok? Ahora, la localización del apéndice durante el acto operatorio, ¿es importante o no? Bueno, también es importante, porque al estar en una localización poco habitual, ¿no? Ustedes, ¿no? O los cirujanos, cuando operan, por ejemplo, pueden hacer una incisión un tanto alejada, ¿no? El lugar de la incisión puede hacernos cambiar, digamos, la actitud quirúrgica, ¿no? De repente el apéndice está en la región pélvica y es fijo, y nosotros hacemos la incisión muy alta en la fosa ilíaca derecha, no vamos a llegar, vamos a tener que ampliar la incisión, ¿no? Eso disminuye o se evita con el uso de la laparoscopía, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la laparoscopía, la ventaja que tenemos es que podemos ver dónde está el apéndice secal, ¿no? Y si está en una localización incluso poco habitual, si bien es cierto, es difícil de extraer, es más laborioso, pero tenemos la ventaja de que siempre va a ser más o menos accesible. Y ante la eventualidad de que no se pueda eh, realizar la apendicectomía por la paroscopía, se puede hacer la conversión, ¿no es cierto? La conversión, o sea, hacer la incisión, pero con una incisión dirigida, o sea, sabiendo que el apéndice está en la región, por ejemplo, en el caso que les puse, pélvica, haremos la incisión
más abajo, ya no tan alta en la fosa ilíaca derecha, sino más abajo. O si el apéndice está en localización superior, cerca al hígado, haremos una incisión de repente en flanco derecho, guiándonos por la paroscopía. ¿Ok? Entonces, la posición del apéndice secal es importante, sí, por supuesto que sí, en la presentación de los síntomas, porque produce síntomas atípicos, y durante el acto operatorio, porque nos va a hacer más o menos dificultosa la cirugía de acuerdo a dónde está localizado. ¿Ok? Entonces sí es importante la localización del apéndice, por eso se estudia. Muy bien. Otra cosa que tenemos que saber es por qué se producen las apendicitis, pues, ¿no? Es una pregunta que la mayoría de los pacientes que sufre de apendicitis le hace al médico. ¿Por qué me dio la apendicitis? ¿No? Y preguntan si hay forma de evitar. ¿Será la dieta, el ejercicio, alguna enfermedad que tuve, ¿no? Algún tipo de alimento, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que recordar que existe dentro de las causas de apendicitis básicamente dos. Bueno, casi el 100% de las apendicitis van a cursar o van a producirse por la obstrucción de la luz del apéndice. ¿Ok? Esta obstrucción de la luz del apéndice se puede ver a dos factores: la hiperplasia de los folículos linfoides o la presencia de fecalitos. Muy bien. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se produce? Sea por un fecalito o sea por hiperplasia folicular linfoide, lo que se va a producir es la obstrucción. Entonces, nos vamos a detener un poco para hablar de la hiperplasia folicular linfoide. ¿Ok? Si nosotros hacemos un corte histológico al apéndice secal cerca a su base, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que va a estar rodeado, ¿no es cierto?, por una serosa. ¿Ok? Va a estar rodeado por una serosa. Toda la circunferencia del apéndice secal que se va a continuar hacia el meso del apéndice. ¿Ok? Luego vamos a tener la capa muscular. ¿Ok? Luego de la capa muscular vamos a tener la submucosa y finalmente la mucosa. Muy bien. ¿Qué importancia tiene esto? Es importante recordar que en la submucosa vamos a encontrar presencia de tejido linfoide. Todo lo que estamos rodeando, ¿no?, con el color morado es tejido linfoide, ¿no?, que se aglomeran y forman como especie de folículos. De ahí viene su nombre, ¿no? Hiperplasia folicular linfoide. Estos folículos, ¿no?, cuando existe una inflamación, aumentan de tamaño, empiezan a crecer, ¿no? Uno, otro, y lo que hacen es, empiezan a cerrar la luz del apéndice. Y finalmente, el apéndice se obstruye, ¿ok? Se obstruye. Entonces, esa hiperplasia de los folículos linfoides es la primera causa de apendicitis. Es importante saber que en jóvenes la hiperplasia de los folículos linfoides es la causa más frecuente y de largo. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Porque la fisiopatología, la producción es distinto. En jóvenes casi no hay fecalitos. Los fecalitos son típicos de los pacientes adultos y ancianos. ¿Ok? ¿Por qué en jóvenes la hiperplasia de los folículos linfoides es la primera causa de apendicitis? Estos folículos linfoides, ¿no?, van a tener o van a estar en mayor cantidad en la base del apéndice. Se dice que cuando nace el niño ya empieza, ¿no?, la producción o ya empieza a aparecer estos folículos linfoides. Y entrando a la segunda década, o sea, a partir de los 10 años, estos folículos empiezan a aumentar de forma exponencial hasta llegar a mediados de la tercera, ¿no? Llegando a los 30 años ya empieza a declinar, declinar, y finalmente, superados los 40 o 45 años, los folículos linfoides están
atróficos. ¿Ok? Entonces, estos folículos linfoides, ¿no? Fueron estudiados en un inicio y se dieron cuenta, pues, de que esa era una causa de apendicitis. Incluso Rux le dio su nombre y le puso la amígdala abdominal, por eso se conoce como la amígdala abdominal de Rux a estos folículos linfoides. ¿Ok? Entonces, por esa razón en jóvenes más es los folículos linfoides, en adultos la presencia de fecalitos o coprolitos. Cualquiera de las dos lo que produce es la obstrucción de la luz del apéndice. Y entonces se va a producir una obstrucción en asa cerrada. ¿Ok? Una obstrucción en asa cerrada. Es decir, va a quedar atrapado los líquidos, el contenido del apéndice dentro del órgano. Y eso es lo que desencadena el cuadro de apendicitis, pues. También es importante recordar que los fecalitos, ¿no? Se asocian a mayor morbilidad, ¿ok? En los pacientes que tienen apendicitis no complicadas, que no han llegado a la peritonitis, solamente se encuentran en un 40%. Quiere decir que la mayoría es producida por la hiperplasia linfoide. En los pacientes que tienen gangrena apendicular, el 65% van a ser cuadros que se inician por la presencia de un fecalito. Y en las apendicitis perforadas, la mayor parte van a estar producidas por fecalitos, ¿no? De ahí viene su importancia. El cuadro que produce un fecalito suele ser o suele tener mayor morbilidad. No se olviden que la obstrucción que se produce aquí es en asa cerrada, es decir, el contenido que está dentro de la luz del apéndice no tiene a dónde salir a desfogar y empieza a acumularse más secreciones, a distenderse y así se inicia el cuadro de apendicitis aguda. Este cuadro de apendicitis aguda pues tiene 4 fases que le son características, ¿no? Como se ve aquí, por ejemplo, el apéndice secal se ve algo aumentado de tamaño en la primera fase, ¿no? La primera fase se ve algo aumentado de tamaño, más rojo de lo habitual y por eso se le llama el estadio congestivo, ¿no? En algunos libros también le van a encontrar como el estadio catarral, ¿ok? Catarral o congestivo. Simplemente ven más grande el apéndice, un poquito más distendido y más rojo de lo habitual. El segundo estadio es el estadio supurado, ¿ok? El estadio supurado, llamado también flemonoso por algunos autores, consiste en que dentro de la luz del apéndice vamos a encontrar ya pus, ¿no? Secreción purulenta. Como en este caso se ve el apéndice inflamado, incrementado de tamaño, y esto es epiplon, pues, ¿no? El epiplon que ha cubierto la parte más inflamada. Si ustedes hicieran un corte acá, seguramente sale pus. Muy bien. El tercer estadio es el apéndice gangrenado, ¿no? Es cuando la pared del apéndice ya se ha quedado sin vascularización, ¿no? Y como ven, va a tener un color negruzco, ¿ok? Si ustedes ven de color negruzco el apéndice, pues significa que están en un estadio ya gangrenado. Y finalmente, el cuarto estadio es el apéndice perforado. Obviamente, si hay perforación, lo que se va a producir es una peritonitis, ¿no? Eso es lo habitual. Entonces, si estamos frente a un paciente con una perforación apendicular, lo que se va a presentar es peritonitis. Como ven aquí, ¿no? Aquí está el meso del apéndice y el apéndice secal. También es importante recordar dónde se perfora el apéndice. Normalmente se va a perforar en el borde antimesentérico. ¿Por qué es ese borde el que se perfora? Pues porque por el borde mesentérico están entrando los vasos y es la zona más vascularizada. En cambio, en el borde antimesentérico van a estar o va a estar la zona con menor vascularización y es la que obviamente se puede perforar con mayor facilidad. ¿Qué debemos de recordar? Que
en el estadio 1 y el estadio 2 vamos a tener a la apendicitis no complicada. Y en el estadio 3 gangrenada, y en la apendicitis perforada se le va a llamar la apendicitis complicada. Esto es importante, esta clasificación, porque nos permite ver el tipo de tratamiento que vamos a dar. ¿Por qué se llama no complicada? Porque en la no complicada, todo, toda la infección, toda la secreción, la contaminación está dentro del apéndice y todavía no ha salido a la cavidad abdominal, al peritoneo. En cambio, en la apendicitis complicada ya va a haber contaminación fuera del apéndice secal. Eso quiere decir que la pus ya salió. En el caso de una peritonitis, ¿no? Ya está en la cavidad peritoneal. Y en el caso de una apendicitis gangrenada, pues se considera que hay microperforaciones y hay una gran traslocación bacteriana. Por ende, cuando hacemos o estamos frente a un paciente con apendicitis no complicada, basta con hacer la apendicectomía. No necesitamos hacer más cosas. En cambio, cuando estamos frente a una apendicitis complicada, ya tenemos que hacer, además de la apendicectomía, o sea, además de sacar el apéndice, pues tenemos que dar antibióticos, eventualmente podríamos tener que dejar drenajes, ¿no? Eventualmente estos pacientes pueden o tienen más riesgo de complicarse, ¿no? Van a estar más tiempo, ¿no? Mayor tiempo hospitalizados, porque van a tener mayor morbilidad. ¿Ok? Entonces, no se olviden, hay dos clasificaciones grandes: apendicitis no complicada, apendicitis complicada. Muy bien, entonces, ¿cómo arranca todo? ¿Cómo arranca? Arranca con la obstrucción de la luz apendicular. Luego de la obstrucción de la luz apendicular, ¿qué se va a producir? No se olviden que la obstrucción de la luz se produce por dos causas: o hiperplasia linfoide de los folículos linfoides o fecalitos. Eso produce una obstrucción en asa cerrada, ¿no? Al no poder drenar a ningún lado las secreciones, se va a acumular, va a haber acumulación de secreción de moco, lo que va a demorar más o lo que va a producir más o menos un volumen de o mayor a 0.5 mililitros. Ahí empieza. Pero esto puede crecer y crecer y crecer, aumentar y aumentar, y puede llegar hasta los 5 o 6 mililitros inclusive de acumulación cuando el apéndice está a tensión y es de gran longitud. Esta acumulación de líquidos, de moco, de secreciones, va a aumentar la presión intraluminal dentro del apéndice. Y ese aumento de la presión va a producir la obstrucción linfática y venosa, ¿no? Ahora, esta obstrucción linfática y venosa va a producir la proliferación bacteriana y la distensión aún mayor del apéndice secal. Esta mayor distensión va a haber o va a producir una disminución del flujo arterial, lo que ya va a conducir pues a la presencia de isquemia, ¿ok? De isquemia. Y la isquemia, si progresa, pues va a producir infartos, gangrena en el borde antimesentérico, normalmente es donde se va a presentar esto, y perforación. Y al producirse la perforación, se va a producir después la peritonitis. Muy bien. Cuando hay un aumento de la presión intraluminal, vamos a estar frente al estadio congestivo. Cuando existe ya proliferación bacteriana, ¿no? Debido a la obstrucción linfática, va a haber o vamos a estar en el estadio 2, que es supurado. Cuando ya existe isquemia de la mucosa apendicular y hay infartos elipsoidales, está la apendicitis gangrenada, y obviamente cuando se perfora está la apendicitis perforada. ¿Ok? No se olviden, hasta la apendicitis supurada, el tratamiento es la apendicectomía solamente. Basta con hacer la apendicectomía. En cambio,
Cuando ya tenemos gangrena o perforación, ya tiene que haber más cosas, ¿no? Tratamiento antibiótico, hospitalización por más días, hay mayor riesgo de infecciones de herida operatoria, mayor riesgo de abscesos residuales, etcétera, etcétera. Muy bien, la apendicitis cuando se inicia y cuando evoluciona suele ser polimicrobiana. Se han hecho cultivos de la secreción que se encuentra dentro del apéndice y se ha visto que hay una multiplicidad de bacterias. Por eso se dice que es polimicrobiana. Pero ojo, ¿no es cierto? Existen dos bacterias, las cuales son muy importantes y son las más frecuentes. Una es la Escherichia coli, ¿no? Y la otra es el Bacteroides fragilis. Estas dos son las que están con mayor frecuencia presentes en los cuadros de apendicitis. Por esa razón es que cuando nosotros damos antibióticos a pacientes con apendicitis aguda, tenemos que cubrir los gram negativos y tenemos que cubrir los anaerobios. Y por eso suele darse un tratamiento combinado que cubra gram negativos y anaerobios. Muy bien, ya tenemos el paciente con apendicitis, ya sabemos cómo o por qué se inicia el cuadro de apendicitis, ¿no? Sabemos qué bacterias están comprometidas, la localización que es importante nos puede hacer cambiar la evolución del paciente, ¿no? La presentación clínica, etcétera. Entonces, vamos a pasar a la parte clínica, que de repente es una de las más importantes. El diagnóstico de la apendicitis hasta la actualidad siempre sigue siendo prioritariamente clínico, ¿ok? Y dentro de los síntomas, el más importante es el dolor abdominal, ¿ok? Hay una dogma en cirugía que habla y dice que no existe apendicitis sin dolor abdominal, pues, ¿no es cierto? Hay dolor abdominal, todo paciente con apendicitis cursa con dolor abdominal, que este eventualmente sea mayor o menor de acuerdo al umbral del dolor o a que haya consumido analgesia o algún otro tipo de tratamiento, es distinto, pero el dolor abdominal es un síntoma eh, que está presente en forma invariable, ¿no? Siempre se encuentra. Este dolor abdominal, ¿no? Suele localizarse, suele, le decimos así, porque la mayoría de las veces es en la fosa ilíaca derecha. Pero también es importante que conozcan que no siempre vamos a encontrar el dolor en fosa ilíaca derecha. En algunas localizaciones atípicas, el dolor puede estar de repente en el hipogastrio, en la región lumbar. Eso también debemos de tener presente. Ahora, este dolor abdominal tiene una singularidad. La mayoría de las veces se inicia primero en la región periumbilical, ¿ok? En la región periumbilical o el mesogastrio. Y pasada unas horas pasa a la fosa ilíaca derecha recién, ¿ok? A eso se le llama la cronología de Murphy. En un inicio, recuerden que cuando se inicia la apendicitis, el apéndice se va inflamando y se va distendiendo y se va llenando de secreciones, de líquidos. Y esa distensión es captada como un dolor de origen visceral. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es un dolor mal definido, sordo, el paciente no puede explicarlo de manera adecuada, ¿no? Es una molestia, ¿no? En la zona central del abdomen, cerca al ombligo o en el epigastrio. Y pasada unas horas, lo que se presenta es el dolor en la fosa ilíaca derecha. Ese ya es un dolor parietal, ¿no? Si al inicio era un dolor visceral, este es un dolor parietal, algunos le llaman dolor somático. ¿Por qué duele la fosa ilíaca derecha? Porque ya la inflamación ha irritado el peritoneo y al irritar el peritoneo, el dolor se localiza en la parte inferior, pues, ¿no es cierto?, del abdomen, al lado inferior derecho. A eso se llama la cronología
de Murphy, ¿ok? Que es la migración del dolor del epigastrio o mesogastrio a la fosa ilíaca derecha en un cuadro de apendicitis. Muy bien. También es importante saber los signos que más se usan en la apendicitis. Hay muchos signos, ojo, ¿no? Pero ustedes tienen que saber hacer bien unos cuantos, ¿no? Con 4, máximo 5 signos es suficiente. Bueno, el signo más característico, pues, es el signo de McBurney. Ok, el signo de McBurney consiste en palpar el punto de McBurney que va a estar dado por una línea que une el ombligo a la espina ilíaca antero superior. ¿Ok? Esta línea se divide en en tres partes, 3 tercios. La unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ese va a ser el punto de McBurney. Si ustedes presionan ahí y duele, ¿no? Es un McBurney positivo. Es el signo más típico de apendicitis aguda. Si ustedes palpan el punto de McBurney y el paciente se queja de dolor y luego retiran la mano, ¿no? Se va a presentar el signo de Bloomberg si es que al retirar la mano hay dolor de rebote, o sea, retiran la mano y el paciente le duele, siente más dolor. Eso es un rebote positivo. ¿Ok? Es un rebote positivo. Significa que hay irritación peritoneal. El otro signo es el signo de Robson. El signo de Robson se produce cuando ustedes presionan la fosa ilíaca izquierda y duele la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo se hace? Cuando ustedes presionan la fosa ilíaca derecha, el aire que está localizado en el colon descendente pasa hacia el colon transverso, llega al ciego y éste se distiende. Al distenderse, estimula el apéndice que esté inflamado y se produce un dolor parietal en la fosa ilíaca derecha. Ese es el signo de Robson, ¿no? Es un Robson positivo. El signo de Dunphy es un signo muy importante, ¿no? Incluso se puede usar también en niños, ¿no? Se produce dolor cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva, tose o puja, ¿no? Al toser y pujar, si se produce dolor en fosa ilíaca derecha, pues estamos frente a un signo de Dunphy positivo, ¿ok? Es importante recordar. Luego tenemos dos maniobras que también son importantes. Una es la maniobra del psoas, típico para los pacientes que están o que tienen su apéndice retroperitoneal y retrocecal, ¿no? Cuando el apéndice, tenemos aquí el ciego, ¿no? Y tenemos su apéndice que está hacia atrás, ascendente, retrocecal. Recuerden que el psoas está detrás del colon ascendente. Entonces, si ustedes elongan el psoas, hacen poner al paciente en decúbito lateral y hiperextienden el psoas, va a tener mayor contacto con el apéndice y va a doler, ¿no? Eso se llama el signo del psoas positivo. El signo del obturador se produce cuando el apéndice, ¿no es cierto?, se encuentra hacia la región pélvica. Entonces, si está hacia la región pélvica y adosado hacia la cara anterior, ahí está el músculo obturador interno. Si ustedes flexionan la rodilla y la hacen girar, ¿no? Y se produce dolor, es un obturador positivo y significa una probable o un probable apéndice en localización pélvica. El otro signo que también es importante recordar es el signo de Markle. El signo de Markle es cuando se produce el taconeo, ¿no? El taconeo, y si duele o produce dolor en la fosa ilíaca derecha, es un signo de Markle positivo. Este también es muy importante, por ejemplo, en los niños, ¿no? A los niñitos cuando vienen a la consulta por una probable apendicitis, el pediatra los manda, uno
lo ve cómo camina. Si hay cierta dificultad, puede ser una apendicitis. Si les hace taconear, hacemos taconear, párese de punta, le decimos al niño, y taconea fuerte, apoya tus talones con fuerza al suelo. Si hace esa actividad y no le duele, podemos decir que es un signo de Martel negativo, ¿ok? Y si hay dolor, pues es un signo positivo para apendicitis, ¿ok? Muy bien. Hay otro signo más que no está acá anotado, que es el dolor a la percusión del abdomen. El dolor a la percusión es un signo de irritación peritoneal, ¿ok? Es un signo precoz, o sea, antes incluso del Bloomberg del rebote, va a haber dolor a la percusión. También, incluso en ancianos, en niños, es importante. Ustedes empiezan a percutir el abdomen y el dolor que se va a despertar no va a ser tan intenso como en el signo de Bloomberg, como el rebote, pero sí va a haber un, digamos, la queja del paciente por dolor en la fosa ilíaca derecha. Normalmente, ¿cómo se hace? Se empieza a percutir en la fosa ilíaca izquierda, se asciende al flanco izquierdo, al epigastrio, al hipocondrio derecho y finalmente la fosa ilíaca derecha. Hay veces, en niños al menos, basta con mirar el rostro del niño cuando uno empieza a percutir y acercarse a la fosa ilíaca derecha, ¿no? El rostro del niño cambia, ¿no? Pone facies de dolor. Entonces es importante ese dolor a la percusión. Muy bien. Existen muchos otros signos de apendicitis aguda, pues, ¿no? Se han descrito muchos signos, ¿no? A lo largo de todo lo, digamos, toda la evolución de la medicina. Antiguamente hacían algún cirujano de renombre, describía en alguna publicación un signo y lo bautizaba con su nombre y se quedaba pues con ese nombre. No hay muchos signos de apendicitis. ¿Es necesario conocer todos? Bueno, hasta hace unos 40 años probablemente les habrían dicho la respuesta sí, ¿ok? Pero actualmente la respuesta es no, no es necesario conocer todos. Como les dije al inicio, basta con que conozcan 4 o 5, lo hagan bien. Si conocen los 40 o 50 signos de apendicitis, genial, ¿no? Pero no es necesario conocer todos, no lo van a poder hacer tampoco todos los signos en un paciente porque el dolor agota, pues, ¿no? Uno palpa a un paciente y la palpación concienzuda, el paciente termina dolorido, ¿no? Y si ustedes le van a hacer todas las maniobras, probablemente le van a generar más incomodidad y más dolor. Es necesario conocer algunos signos, los que ustedes lo hagan mejor, los que ustedes tengan más experiencia y con eso basta. En la actualidad, ¿no? Cuando hay situaciones dudosas, el diagnóstico se basa en las imágenes. Eso no había antes, ¿no? Antes exclusivamente la clínica era lo que nos daba el diagnóstico. Actualmente las imágenes han avanzado tanto que en casos dudosos, pues rápidamente nos definen el cuadro. ¿Ok? También es importante recordar que cuando tenemos casos dudosos y eventualmente no tenemos una imagen de buen nivel de resolución, no tenemos, por ejemplo, tomografía contrastada, ¿no? Que nos daría, pues, nos ayudaría mucho en el diagnóstico, es mejor la exploración quirúrgica ante los cuadros de presentación atípica, pensando en la presentación atípica. Es mejor hacer una cirugía que dejar pasar un cuadro de apendicitis. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿basta con la anamnesis y el examen clínico para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda? No. Si esto basta, la respuesta aquí es sí, pero no en todos los casos. Pero si ustedes tienen un paciente que viene con, por ejemplo, 12 horas de dolor, que inició en epigastrio, luego migró a la fosa ilíaca derecha, tiene hiporexia, ha tenido dolor abdominal, lo palpan, tiene Bloomberg positivo, tiene McBurney positivo, taconeo positivo, probablemente pues están frente a una
apendicitis, ¿no? Es un paciente de repente joven, ¿no? Entre 20 y 25 años, varón, ¿no? Entonces no tienen la duda en que pueda ser una patología ginecológica que esté produciendo el dolor en este paciente, entonces probablemente es una apendicitis, no sería necesario hacerle exámenes de imágenes a este paciente. Imprescindible para hacer el diagnóstico no es. Entonces, en algunos casos basta con la anamnesis y el examen clínico para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda, la respuesta es sí, pero no en todos los casos. En muchos casos es necesario las o los estudios de imágenes. Ahora, si los estudios de imágenes no son claros, uno tiene que basarse en la anamnesis y en el examen clínico. Muy bien, entonces, en los casos en los que estamos frente a pacientes con cuadros dudosos, las imágenes nos van a ayudar, ¿no? Antiguamente solo pues se disponía de radiografía, ¿no? Y la radiografía hay veces nos da algunos signos que actualmente los damos, digamos, incluso los obviamos, ¿no? En muchos hospitales, ¿no? Pongo el ejemplo, mis residentes cuando están en la guardia, pues ya no piden radiografía, ¿no? No ve que está el tomógrafo a disposición, de frente la tomografía, ahorran tiempo, rápidamente ya tienen el diagnóstico, ¿no? Pero recuerden que las radiografías también sirven, ¿no? Si ustedes están en un lugar donde no tienen tomografía, no hay ecografía, una radiografía alguna información les puede dar. Por ejemplo, les puede dar la presencia de un apendicolito, como se ve acá en la imagen, ¿no? La flecha roja está señalando una imagen radiopaca en la fosa ilíaca derecha. En el contexto de un paciente que tiene dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, y vemos esta imagen, pues debemos sospechar de la presencia de una apendicitis, ¿cierto? Por la presencia del coprolito. Ok. La otra, vamos a volver aquí, es el borramiento del músculo psoas-ilíaco. La sombra del músculo psoas-ilíaco, recuerden, el psoas se inserta en la columna lumbar y de ahí se dirige hacia el trocánter menor. Esa sombra se debería ver a ambos lados, ¿ok? A ambos lados. Pero cuando existe una apendicitis evolutiva que ya tiene varias horas, la sombra del psoas que se ve muy bien al lado izquierdo, hay veces no se ve tan bien en el lado derecho, ¿ok? ¿Eso por qué? Por la presencia de líquido a ese nivel. Cuando hay inflamación, cuando hay líquido inflamatorio o peritonitis ya, pus, por la presencia de perforación, pues se puede ver el borramiento del psoas. También se puede ver gas. Si hay perforación, puede haber ahí en la zona de la fosa ilíaca derecha aire libre, ¿no? Gas libre en el peritoneo. Puede verse, ¿no? Hay que estar atentos, pero hay que buscarlo, pues, ¿no? Para encontrarlo también. Puede haber deformidad del ciego, ¿no? El ciego, cuando el apéndice ya es evolutivo, pues ya no va a tener la forma habitual, ¿no es cierto? Para que de ahí salga el apéndice. Sino puede estar con compresión. ¿Por qué? Debido a la presencia del apéndice inflamado, comprime el ciego. Puede haber deformidad en el colon ascendente o deformidad en el ciego también. La otra, el otro signo, es la carga fecal. Miren acá, ¿no? Esta imagen es típica de un ciego con heces, ¿no? Todo esto son heces. ¿Ok? A eso se llama la carga fecal. ¿Por qué se produce? Porque el ciego deja de moverse y se llena de heces. ¿Ok? Incluso acá podemos ver el coprolito, ¿no? Donde está la flecha. Entonces, esto en un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, pues sospechamos de una apendicitis aguda. Y también cuando hay una apendicitis aguda en la fosa ilíaca derecha, puede haber asas que están dilatadas, ¿no es cierto? Y que se van a encontrar adyacentes a la fosa ilíaca derecha. A eso se llama el asa centinela o el hilio reflejo. ¿Ok?
Esos son signos que nos puede dar la radiografía. Entonces, si no tienen ecografía, no tienen tomografía, pues pidan una radiografía, algo les va a ayudar, ¿no? La ecografía es uno de los exámenes que más se usa en el diagnóstico de apendicitis, ¿ok? Tiene algunos signos muy importantes. Recuerden, el diámetro del apéndice, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el diámetro era la dimensión más importante, ¿no? Si es mayor a 6 a 7 milímetros, debemos sospechar en apendicitis. Entonces, ¿qué hacemos? El ecografista ubica el apéndice, mide la longitud del apéndice, perdón, y si mide más de 7 milímetros, pues es probable que estemos frente a un cuadro de apendicitis aguda. También podemos evaluar y visualizar el tejido graso vecino, ¿no? Como ven acá, miren, toda esta zona se ve más blanquecina, ¿no? Aquí se ve también más blanquecino. Esta zona se ve más hiperrefringente, se llama, o sea, más blanco, ¿no? A eso se llama el aumento de la ecogenicidad, ¿no? De la región o de la grasa vecina. Se puede ver un apendicolito en el lumen del apéndice, como se ve aquí, donde está la flecha. En la figura de la derecha y arriba, también se puede ver el otro apendicolito, incluso con su cono acústico posterior, ¿no es cierto? También en manos expertas uno puede localizar el apendiculito con la base. Ahora, ustedes o el ecografista puede visualizar el apéndice y lo que hace es comprime el apéndice, ¿no? Si vemos que el apéndice no se comprime es porque está tenso. El apéndice no compresible y de paredes engrosadas es un signo de apendicitis. Podemos encontrar también líquido, como ven aquí, esta mancha negrita es líquido alrededor o cerca al apéndice. Eso nos implica o nos dice ya que puede haber una peritonitis. Y si utilizan el ecodoppler, ¿no? Para ver flujo vascular, en un inicio va a haber aumento del flujo, para después, cuando ya es un apéndice evolutivo, hay necrosis de la arteria apendicular, existe pues el, la disminución del flujo vascular, ¿no? Y como habíamos mencionado, cuando ustedes comprimen el apéndice que han encontrado y este se mantiene distendido, es un signo de apendicitis. Y si presionan y duele, también es un signo de apendicitis, ¿no? Dolor a la compresión del apéndice. ¿Cuál es la mayor desventaja de la ecografía? Es que es operador dependiente. O sea, que depende mucho de quién hace la ecografía. En manos expertas tiene alta sensibilidad y especificidad, pero es operador dependiente. ¿Ok? Y también la otra desventaja que tiene no es muy útil en presentaciones atípicas. Por ejemplo, en eh, pacientes con apéndices que están detrás del ciego, pacientes que están con apendicitis, con apéndice pélvico. En lugares poco habituales no llega la ecografía a ver adecuadamente el apéndice. Muy bien. Esta, por ejemplo, es la comparación de un paciente con apendicitis y uno sin apendicitis, ¿no? Este es el apéndice, ¿no? Que lo encuentran, lo miden y mide 9 milímetros. Este es el apéndice no inflamado, lo miden y mide 4.5, ¿no? Entonces, sí es útil la ecografía, pero depende de quién lo haga. Esa es su desventaja. El otro examen es la tomografía. La tomografía, pues, viene a ser el estudio de elección en los cuadros de apendicitis. Es el mejor estudio. Vamos a encontrar diversos signos en la tomografía, muy parecidos a la ecografía. Por ejemplo, el apéndice engrosado en su diámetro. Ustedes encuentran el apéndice, lo miden y van a ver que está engrosado, aumento de la densidad del tejido adyacente, la presencia del apendicolito, engrosamientos focales, signos de colección, de complicación, ¿no es cierto?, líquido alrededor del apéndice, y estos son de repente las mayores ventajas. Va a identificar pacientes con apendicitis de localización atípica,
puede identificar el apéndice normal, y aquí faltaría el 8, que no es operador dependiente, ¿no? La tomografía es una imagen fría, es decir, le toman la tomografía, lo puede ver usted, lo puede ver el radiólogo, lo puede ver un cirujano, lo puede ver el internista, el emergenciólogo, etcétera. ¿Ok? Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos el apéndice, ¿no es cierto? Inflamado, lleno con un coprolito en su interior, ¿no? Adyacente a la pared, la ecografía también lo vería ahí. Aquí tenemos otra vez un paciente con apendicitis, ¿no? Con el apéndice inflamado, ¿no? Este ya es un poco más profundo. Este caso, por ejemplo, tenemos aquí el hueso ilíaco, ¿no? La última vértebra lumbar y tenemos el ciego. Este es el ciego que está delante y detrás tenemos al apéndice inflamado. Entonces, por ejemplo, en este paciente, la ecografía no va a ser útil. El ecografista, por más hábil que sea, va a tratar de llegar a ver el apéndice y no lo va a encontrar porque el ciego que está lleno de aire, ¿no? Va a ser un mal transductor de las ondas sonoras y no va a poder ver o visualizar el apéndice secal que es detrás del ciego. ¿Ok? También, como les había dicho, el apéndice puede identificarse como normal, como se ve aquí, ¿no? El apéndice delgado, con aire en su interior, sin cambios inflamatorios alrededor. Entonces, si ustedes ven un apéndice normal, pues obviamente, ¿no? No es una apendicitis. ¿Ok? Y por supuesto, la otra es que no es operador dependiente. ¿Cuál es su desventaja? La desventaja es que produce radiación ionizante. ¿Ok? Esa es su desventaja. Al producir radiación ionizante, por ejemplo, en embarazadas no es prudente usarlo. ¿Ok? No es prudente usarlo. Esa ventaja de encontrar el apéndice sano ha hecho que las apendicectomías en blanco o aquellas apendicectomías en la cual no se llegaba a un diagnóstico certero, o sea, uno operaba y no eran pues apendicitis, eran aproximadamente el 20%. Con la tomografía, la tasa de apendicectomías en blanco ha disminuido, pues, ¿no? Obviamente no ha desaparecido, pero ha bajado y no supera actualmente el 5%. O sea, la mayoría de pacientes con apendicitis son bien diagnosticados. El otro examen es la resonancia. La resonancia es similar, semejante en resultados a la tomografía. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es pues que es un examen más caro, ¿no es cierto? Un poco más difícil de hacer, pero su ventaja es que no produce radiación. Por ende, ¿no? Por ejemplo, en gestantes es el examen de elección, ¿no? Es de elección en gestantes. A una paciente gestante que está embarazada y se sospecha de apendicitis y tiene un cuadro dudoso, tomémosle una resonancia, ¿no? La resonancia nos va a ayudar y mucho. Muy bien. Si ya tenemos al paciente, lo hemos examinado, hemos hecho sus exámenes, le hemos pedido exámenes por imágenes y todavía tenemos duda diagnóstica, ¿qué hacemos? Pues ahí hay que hacernos dos preguntas. ¿Cuánto es el tiempo de evolución? ¿Tiene corto tiempo de evolución o no? Si la respuesta a esta pregunta es sí, o sea, tiene corto tiempo de evolución, pues lo que hay que hacer es hay que observar al paciente. ¿Ok? Si tenemos menos de 24 horas de evolución y hay duda diagnóstica, no nos hagamos problemas, observemos al paciente, el cuadro, el tiempo es el mejor aliado en estos casos, ¿no? El tiempo va a hacer que el paciente localice más el dolor, que aparezcan más signos de apendicitis aguda. Incluso si ustedes toman una tomografía
Cuando recién inicia una apendicitis, probablemente no van a haber ningún cambio o muy escasos cambios, pero si esperan unas horas y toman una tomografía en unas horas, los cambios van a ser mucho más llamativos. Entonces, si tiene poco tiempo de evolución, observemos, ¿ok? No es necesario apresurarnos acá. Y si tiene más de 24 horas de evolución, ¿no? Lo que se tiene que hacer es hacer estudios por imágenes. Y si las imágenes, pues, no nos aclara el cuadro, ¿no? Lo que estaría indicado aquí sería la exploración quirúrgica, ¿ok? Hay que operar al paciente. No es prudente esperar más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos si no se aclara el cuadro? Pues lo que está indicado acá es la cirugía, ¿no? Se debe operar, ¿no? Hay que hacer la cirugía para que no estemos después frente a un cuadro de peritonitis. Entonces, en duda diagnóstica, si hay poco tiempo de evolución, observamos. Si tiene más de 24 horas, le pediremos imágenes y si no se aclara el cuadro, se debe hacer la cirugía. Hay que explorar al paciente, ¿no? Recuerden también que hay pacientes que van a tener cuadros que no son apendicitis aguda, pero van a asemejar cuadros quirúrgicos, cuadros ginecológicos y cuadros urológicos. Dentro de los cuadros quirúrgicos, la adenitis mesentérica, en especial en niños, es muy importante que recuerden, todo paciente que entra a operarse por apendicitis y en el intraoperatorio encuentran un apéndice normal, están obligados a buscar un divertículo de Meckel. Esos son los dos diagnósticos quirúrgicos más importantes que deben de recordar. Muy bien, dentro del cuadro ginecológico, el síndrome del medio mes, ¿ok? Cuando la paciente está ovulando, a veces produce dolor por la ruptura del folículo y la liberación del óvulo. La enfermedad pélvica inflamatoria es otro cuadro que puede semejar una apendicitis y el embarazo ectópico también es un cuadro que puede asemejar una apendicitis, ¿no? En un inicio al menos. Los cuadros urológicos, pues la infección de la vía urinaria y la urolitiasis son los cuadros que con mayor frecuencia pueden semejar una apendicitis aguda y debemos tenerlos presentes. Muy bien, si estamos ya frente a un paciente con un cuadro casi confirmado, ¿no? Clínica, imaginológicamente, radiológicamente, de apendicitis, pues tenemos que plantear la cirugía. Existen dos tipos de operación. Como bien sabemos, la apendicectomía incisional y la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Actualmente la apendicectomía incisional se hace por una incisión de Rocky Davis o transversa o una incisión oblicua o de McBurney. En casos de que sea una apendicitis complicada, ¿no? Lo que se debe hacer es una incisión ya no en la fosa ilíaca derecha, sino una incisión mediana, ¿no? Se hace una laparotomía. Entonces tenemos la transversa o Rocky Davis, la McBurney y la mediana. Llegando al interior de la cavidad abdominal, pues lo que vamos a ubicar son las tenias o la tenia anterior del ciego que nos va a llevar a la base del apéndice. ¿Ok? Llegando a la base del apéndice, lo primero que vamos a hacer es vamos a atacar la arteria apendicular. Se liga, se secciona y luego se hace la sección del apéndice y se hace apendicectomía, perdón, se hace apendicectomía a muñón libre. ¿Ok? Apendicectomía a muñón libre. O se puede poner una jareta invaginante también. La mayoría de las veces se debe hacer apendicectomía a muñón libre. ¿Cuándo hacemos jareta? La jareta actualmente está reservada cuando la base del apéndice está comprometida, o sea, existe necrosis en la base del apéndice
y la ligadura de la base puede no ser suficiente, entonces hay que hacer una jareta. ¿Ok? Esa es la técnica directa. La técnica retrógrada es al revés. En la técnica directa, primero, ¿no es cierto? Primero se hace o se identifica la arteria, como hemos visto, y luego se va a la base. En la retrógrada es al revés. Primero se identifica, se liga y se secciona la base y después se ataca a la arteria, en ese orden. La apendicectomía por laparoscopía se hace el mismo procedimiento tal cual puede ser directa o retrógrada, pero se hace pues con instrumentos largos, ¿no? Mediante la paroscopía. Se llega a la zona de la fosa ilíaca derecha, se secciona la base y luego se hace, perdón, se secciona el meso y luego la base o la base y el meso, dependiendo si es directa o indirecta. Muy bien, la apendicectomía laparoscópica tiene algunas ventajas en algunos pacientes, está más indicado que en otros. Por ejemplo, en pacientes mujeres que tienen duda diagnóstica. En pacientes mujeres con duda diagnóstica nos facilita mucho la labor porque podemos encontrar quistes de ovarios, folículos rotos, endometriosis, etcétera. En pacientes ancianos es muy importante plantear la laparoscopía porque el trauma quirúrgico es menor y por eso es mejor hacer en estos pacientes una laparoscopía. En pacientes obesos, lo mismo. Los pacientes obesos se benefician de la laparoscopía porque por laparoscopía, pues las incisiones son mucho más pequeñas y la evolución y la recuperación es mejor. En un paciente obeso una cirugía abierta, una cirugía incisional, pues va a conllevar grandes incisiones, gran trauma de la pared, gran riesgo de infección de la herida en la pared abdominal, ¿no? Además de eso, aumento del riesgo de evisceración y de ventraciones futuras. Entonces, lo ideal en pacientes obesos es intentar hacer una laparoscopía. Y en pacientes ancianos, ¿no? Como hemos dicho, la menor mortalidad y las complicaciones posoperatorias son menores con la laparoscopía. Entonces, recuerden que a diferencia de la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica pues tiene incisiones pequeñas, ¿no? Normalmente se hacen 3 incisiones, ¿no? Pueden ser una en el ombligo, normalmente, otra en la fosa ilíaca izquierda, otra suprapúbica, algunos ponen en la fosa ilíaca izquierda y otra en la derecha, otros colocan en la fosa ilíaca derecha, otros suprapúbica, eso depende, la cosa es que hagan un triángulo frente al paciente con apendicitis. El hecho de hacer laparoscopía y hacer cirugía mínimamente invasiva, lo que va a producir es un menor dolor posoperatorio. Al tener menor dolor posoperatorio, va a haber menor consumo de analgésicos, menor estancia hospitalaria, las heridas pequeñas son más difíciles que se infecten y por ende, si se infectan, se curan más fácilmente, evolucionan mucho mejor y todo eso hace que el paciente más rápido pueda volver a sus actividades normales. ¿Qué desventajas tiene la laparoscopía? Cuesta un poquito más, ¿no? La misma cirugía, pero si ustedes lo ven en forma global, el hecho de usar menos días estar menos días en el hospital, usar menos analgésicos, reincorporarse más rápido al trabajo, hace que realmente sea ventajoso y globalmente cueste o sea menos oneroso, pues, ¿no? Y tiene dependencia tecnológica, pues, ¿no? Cuando hacen cirugía abierta, basta con pinzas, guantes, hilos y tijeras, ustedes pueden sacar un apéndice. En cambio, si hacen la paroscopía y les falla el insuflador, les falla la óptica, la fibra óptica, la cámara, les falla el monitor, el CO2, etcétera, entonces van a tener problemas, ¿no? Depende de muchos factores para hacer, pero siempre la cirugía laparoscópica tiene ventajas, ¿no? En comparación con la cirugía incisional. En todo paciente que esté o que tengamos y que tenga una probable apendicitis, siempre vamos a tener la duda, ¿no? De operar o no operar. Ahí tenemos que ver el riesgo versus el beneficio del paciente, ¿ok? Ante la duda, es mejor realizar la operación, ¿no?
es mejor, ¿no? Hacer una cirugía ahora, incluso con la laparoscopía, es mejor hacer una laparoscopía diagnóstica y ver que no es apendicitis que operar al paciente en 1 o 2 días ya con un cuadro de peritonitis con complicaciones, incluso que pueden afectar la vida de él. ¿Ok? Muy bien, doctores. Espero que en algo haya aportado en su conocimiento. Les agradezco su atención.